El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Sobre todo, como vieron en esta ocasión, en el cartel que anuncia el programa, hoy vamos a hablar de los cronistas de Canarias. Saben que a menudo hablamos de ellos, porque son una figura importante de la historia nuestra y sobre todo, pues porque en muchos casos hay el desconocimiento de ellos, ¿no? Porque parece que solamente aparecen en las fiestas de determinados municipios, que aparece el cronista por ahí, pero el cronista está todo el año trabajando en eso, en esa historia que ellos son, diríamos, pues los que la hacen, de alguna manera, los que la escriben. Y en este caso, pues han sacado el tomo número 9 de esas crónicas de Canarias, pero antes que nada, como siempre, vamos a presentar a los invitados. A mi izquierda se encuentra Serafina Suárez García, que es cronista oficial de Tejeda. Buenas noches, Fina. Buenas noches. Y a mi derecha tenemos a José Antonio Luján, conocido ya de esta casa. Iba a decir que colaborador ya de esta casa, José Antonio Luján, que es cronista oficial de Artenara. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. O buenas noches, Pepe, que como cariñosamente lo llamo. Han sacado este nuevo tomo. Esto es una joya, hay que decirlo, y yo ya soy un seguidor de este libro, porque yo creo que de alguna manera al leer este libro te transporta a la historia de Canarias y lo que va sucediendo y lo que estos cronistas nos van contando. Llegar a 9 tomos, José Antonio o Pepe, todo un triunfo, ¿no? Porque 9 años haciendo tras muchas vicisitudes y tras muchos recortes y tras esa falta de dinero, sacar este tomo es un triunfo. Realmente los primeros sorprendidos respecto a lo que estás planteando somos nosotros, ¿no? Y quienes tenemos ya también unos años y hemos experimentado en algún momento determinado otras experiencias similares, ¿no? de empezar a montar pues la edición de un boletín informativo, de una revista,
y también viendo lo que sucede en otras asociaciones, no pasan del número 2 o del número 3. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues que hay por una parte un aspecto de la coordinación de la tarea, pero también detrás de de lo que pueda ser este ejemplar hay muchas ilusiones, ¿no? Es decir, es un proyecto ilusionante, un proyecto cultural en el que el cronista, vinculado a un territorio, vinculado creo, el vínculo ya de tipo simbólico, de tipo afectivo, pero sobre todo de compromiso y del sentido de lo que es el pasado para transmitirlo hacia el futuro, quiere dejar ese testimonio. Esas son las razones por las que cada año, puntualmente en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, hemos presentado desde 2005 hasta el último diciembre, pues los ejemplares. Han aparecido, se han hecho pues las presentaciones oportunas a niveles institucionales y eso implica pues aparte de la ilusión, pues un compromiso con la sociedad canaria, con los pueblos y con la propia responsabilidad que en un momento determinado asumimos cuando nos nombraron cronistas. Todos prácticamente en las reuniones y lo alentamos, hemos sido nombrados, pero ninguno queríamos ser floreros del pueblo, ni la persona que le dan que le otorgan, por así decirlo, pues un honor, porque el planteamiento el nombramiento de cronista es un honor para la persona que lo recibe, pero justamente detrás ahí también está el compromiso de seguir manteniendo la memoria viva de lo que es el pasado, de lo que es el pueblo. Y esto la gente, visto la respuesta que hay por parte del público, por parte de los habitantes de los municipios cuando se hace la presentación, porque después se van tocando diversos aspectos y diversos tomos, pues en general pues se recibe bien y se agradece. Tiene una buena recepción. Y tiene una buena recepción y por otra parte ellos ven reflejadas, es decir, aparte de que hay crónicas que hablan más del pasado más lejano, pero normalmente se trata de abordar, y ese es el propósito de aspectos como más recientes, que de la historia del pueblo, del municipio, ¿no? Y esa es la razón, la ilusión, el entusiasmo, el compromiso, todo lo que ha hecho hace mantener, y creo que con el espíritu que tenemos, que tiene el colectivo, los 33 cronistas que somos actualmente, pues el proyecto se va a mantener adelante por la ilusión. Otra cuestión es que desde los puntos de vista económico y desde el punto de vista de los apoyos institucionales no vamos a hablar porque no hay nada que decir. Los recortes son hablaríamos largo y tendido en contra de ese tema. Fina, llevas 12 años como cronista. ¿Qué ha significado para ti bueno, pues, el ser cronista oficial de Tejeda? Te ha llevado una responsabilidad y lleva muchísimas cosas. A pesar de que es un cargo honorífico, que no se cobra un duro, se trabaja mucho, pero para ti ha sido un cambio, ¿no? Efectivamente, antes hacías las cosas porque te gustaban, las sigues haciendo porque te gustan, pero matizadas con la responsabilidad de que todo lo porque tú anteriormente, y perdona que te interrumpa, Fina, ya estabas haciendo tus crónicas. Claro, normalmente sin ningún tipo... un grupo municipal, que en el caso de todos los municipios, cuando nombran a un cronista, lo nombra en base a algo, en base a que esa persona ha realizado una serie de cosas, una preocupación en este caso por cada municipio, se ha involucrado, ha arrastrado por la cultura del municipio. No te nombran porque sí. Yo, en mi caso, es que me gustaba, yo hice la carrera de mayor, y yo sí me dediqué a la empresa y tuve un accidente y tal. En el 90 me licencié en historia y me gusta la investigación, sobre todo me gusta el documento antiguo, leer el documento antiguo. Y un día pues hice una exposición de fotos antiguas, nunca se había hecho en Tejeda, pues recopilamos muchas fotos. Otro año hice una exposición de arte sacro, que cogimos todo el museo, que es el que hoy día es etnográfico, y abordamos, quería ver qué piezas habían en las casas particulares de Tejeda. Pues empezamos, ¿cuál fue el asombro? De que nos llegaban piezas de 200 años, que llevamos un especialista para que las catalogara, la tratara en el tiempo y demás, y montamos una macro exposición. De hecho es que de esa macro exposición, hoy día, en el que vaya a Tejeda, en la iglesia, la nave de la epístola, a la derecha entrando, ahí pende un Cristo, un Cristo tallado en madera, le falta, los pilos tiene seccionados, y todo es porque yo
previamente, leyendo un documento, me leo un acta en 1835 que había aparecido un Cristo envuelto en cal, boca abajo, en el suelo. Saben todos que la iglesia de Tejeda se quemó en 1920, se empezó a reedificar sobre el mismo suelo, un poquito más amplia, y cuando fueron a por el piso empezaron a picar y encuentran que se dan con el Cristo, lo sacan, lo ponen en la sacristía, durante mucho tiempo hacen pasar a toda la gente mayor del pueblo a ver si sabían algo de ese Cristo, y yo nunca, no lo había visto. Le planteé a don Luis, en aquel momento, a don Luis González, el párroco, dónde estaba el Cristo, y me dijo, bueno, pues está en los fondos del Museo Diocesano. Pues una de las cosas que el Cristo esté hoy en Tejeda, restaurado, porque el Cabildo lo restauró, es que nos empeñamos en que por lo menos la gente lo volviera, lo vieran y supieran de aquella pieza, ¿no? Y nosotros vinculamos ese Cristo, a su vez, porque a su vez en los inventarios de la parroquia, analizándolo, encontramos que existe la cofradía del Cristo de la Sangre, pero no aparece el libro. Estas cosas, el misterio también de la investigación, en los fondos del archivo diocesano no aparece el libro de la cofradía del Cristo de la Sangre, pero yo tenía convencimiento de que esa cofradía existía, porque yo cada vez que miraba algo hacía alguna referencia alusiva a la cofradía del Cristo de la Sangre. Y yo un día, por los designios de la vida, estoy investigando esto y pido una carpeta de Moya. Pues dentro de la carpeta de Moya, parece que me la pusieron allí, aparece el primer libro de la Cofradía del Cristo de la Sangre, su institución. O sea, para mí aquello fue una enorme alegría. Y la pregunta que me hacía, es una responsabilidad. Antes lo haces y demás, te tomas tu tiempo, ahora ya vas más con el tiempo más apresurado porque te piden cosas. Con esto de la declaración de la fiesta de la almendra con flor, pues que que ya lo abordaremos más adelante, es un tema que no viene de ahora, sino hace muchos años. Pues también fue un trabajo de 5 o 6 meses que estuvimos ahí para hacer un expediente para el gobierno de Canarias, que después, ahora esta última corporación terminó de completar, en fin. Esa es la responsabilidad de todos los cronistas, ¿no? ¿Que no te arrepientes? No, para nada. Después de 12 años... No me arrepiento. A veces me gustaría hacer más cosas, pero dado que es mi trabajo y demás, pues... Claro, además, porque una de las dificultades que tienen los cronistas es que tienen que comer porque no reciben ningún tipo de ayuda. De ayuda, ¿no? O sea, el cronista, ni un solo duro reciben del ayuntamiento. Satisfacción, para mí es una satisfacción, y creo como el resto de mis compañeros es una satisfacción. Me gustaría dar más, sinceramente, y a veces lo pienso, pero estoy en un momento en vida en que estoy pues limitada de tiempo, ¿no? Claro, pero como la gran mayoría, pues están con su trabajo y tienen que coger el tiempo que les queda para poder hacer esa Pero hay muchas cosas por hacer, porque antes lo que apuntaba Pepe, son pequeñas historias locales dentro de esto, que harán que la globalidad sea más amplia, y cada vez iremos engrosando la historia de Canarias, cada vez quedarán menos lagunas con la aportación de todos los historiadores, de todos los investigadores y asimismo de los cronistas. Cada vez son menos las lagunas que quedarán en toda esta... en todo nuestro territorio. Sí, que a la larga estamos construyendo la historia, ¿no? Claro, la historia... Claro. Pepe, no vamos a hablar de la parte negativa de este libro, que es la no ayuda de las instituciones, porque además estaríamos aquí 2 horas hablando de lo que no ayudan las instituciones. Porque aquí el único compromiso que tienen, porque ni siquiera aquí para la edición, para la impresión, esto ha tenido que ser a cargo de los cronistas de Canarias. Sí. Han tenido que invertir, por lo menos adelantar el tema y después intentar recuperarlo con la venta del libro en sí, ¿no? Lo que es la edición del libro la gestionamos nosotros mismos, desde lo que es la maquetación, la aportación, y eso lo lleva a establecer pues el precio justo que nos cuesta Pero lo que es la impresión la adelantan los cronistas de Canarias. Entonces nosotros lo que hacemos es que cada cronista gestiona pues unos 10 o 15 libros. Hay algunos ayuntamientos que compran más ejemplares porque tienen sensibilidad con la Se puede decir los ayuntamientos que tengan más sensibilidad, los que no tengan a lo mejor no, pero, sí, bueno, pero no lo voy a hacer publicidad negativa. Sí. Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Weimar compra 25 ejemplares, y también el de Candelaria. Es decir, que es un poco el compromiso que porque tiene. También estamos hablando que este libro, ¿sobre qué precio anda? Lo digo para el señor telespectador que quiera comprarlo. El precio del libro son 15 euros. 15 euros. Es decir, y es una obra que tiene 600 páginas. Si esto lo llevamos a un plano institucional, menos de 30 euros no se puede vender. Claro. ¿Por qué? Es decir, porque es así. Es decir, uno va a cualquier librería ahora, es decir, y cualquier libro tendría pues ese valor.
pero nuestra responsabilidad también, dado que somos personas de pueblo y sabemos justamente cuál es el nivel de consumo libresco que puede haber en estos ámbitos, no podemos presentarnos ni en Tejeda, ni en Artenara, ni en Tazacorte, ni en Aría con un libro, presentando un libro con un valor de 30 euros, por las circunstancias económicas, por otro tipo de limitaciones que pueda haber, ¿no? Entonces, prácticamente estamos en ese valor de tipo material estricto, porque nosotros somos los que los maquetamos, hacemos las correcciones, claro, o sea, que hacen toda la labor gestionamos todo, e incluso esa propia distribución, asumiendo lo que es el gestionar, y luego la propia imprenta pues nos facilita ese crédito que no tenemos que pagar inmediatamente, sino también sucesivamente a medida que se va vendiendo, ¿no? Porque si planteamos si cada ayuntamiento de la isla, porque esto tiene una tirada de ¿cuántos ejemplares? Empezamos por 1000 ejemplares. Vale. Este año concretamente la hemos reducido a 600. Nuestro propósito es que el libro, independientemente de sacarlo y de publicarlo, es que se difunda. Un libro cerrado en una caja o en una estantería no sirve para nada, ¿no? Ni sacarlo tampoco por la satisfacción de la propia Junta de Cronistas. Nosotros creemos que el libro, es decir, es un tópico casi decirlo, con las hojas que tienen alas, que vuelen y que lleguen a todos los rincones de la isla, que es justamente lo que hacía el gobierno de Canarias antes. Compraba 250 ejemplares, es decir, los compraba, es decir, que no era una subvención a fondo perdido. Sí, los compraba y los repartía. Y nos garantizaba que estaban en todas las bibliotecas públicas, y eso es lo que queremos nosotros. Si una institución, llámese Cabildo, llámese Gobierno de Canarias o los propios ayuntamientos, intentaran cubrir un poco esas necesidades de establecer y de hacer llegar el libro a sus asociaciones de vecinos, a los colegios, a las bibliotecas que tienen, nosotros nos damos con un canto en los dientes, en el sentido de que el esfuerzo merece la pena porque ha sido proyectado hacia unos destinatarios. Claro. Y esos destinatarios son alumnos de un centro donde pueden ver la biografía de su abuelo, donde pueden comprobar lo que es, cómo se regaba antiguamente en el entorno. En definitiva, porque es la crónica menuda, es la crónica cercana, no es la crónica... No es la gran crónica histórica, abstracta a veces, con notas a pie de página y distantes, sino es justamente la cercana a nosotros mismos, a nuestras generaciones, por eso es crónica. Es decir, existen 3 ámbitos, que no sé si en cierta ocasión lo he llegado a plantear aquí en este programa, pero en otros ámbitos que he tenido la oportunidad, pues lo he establecido, que es lo que es la noticia, con un sentido inmediato, lo que es la crónica, que implica una primera reelaboración de los acontecimientos, y luego lo que es la historia, que es ya la interpretación final, que es a lo que aludía Fina hace un momento, que la suma de todo este tipo de crónicas es lo que en su momento pues hará la crónica, la historia general de una época determinada. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Fina Suárez y con José Antonio Luján, cronistas de Canarias, cronistas oficiales de Tejeda y de Artenara respectivamente. Estamos hablando de este libro, estamos hablando, en fin, de la historia. Volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque hablando con Fina Suárez y con José Antonio Luján. Estamos hablando de los cronistas de Canarias, estamos hablando un poco de esa historia cercana, como decía Pepe, cercana a nosotros, esa primera historia que está muy pegada y que a veces, pues, si no nos la cuentan, no nos enteramos. Fina, tú hablabas, cuando te hacía la última pregunta, hablabas de las fiestas de almendro en flor. Estas fiestas que yo no sé la antigüedad que tienen, pero yo de chico me acuerdo de aquellas fiestas del almendro en flor en Tejeda. ¿De qué años estamos hablando de esas fiestas? La fiesta realmente data de 1970. Primeras fiestas que se llamaron PUM 70, una forma alusiva de la floración del almendro, un símil con el Valle de Jerte, con esa diferencia, ¿no? Y surge... Sí, aquí son cerezas y aquí son almendras. Aquí son almendras, sí. Surge porque hay un grupo de jóvenes que se constituyeron como el Club Juvenil en 1968, 69, y quieren, pues de alguna manera, engrandecer, dar a conocer la cultura, las tradiciones de Tejeda. Entonces, en ese año tal fue el éxito que se acabaron todas las provisiones y ellos no pensaron jamás del resultado, ¿no? Y a partir de ese momento, pues se sigue celebrando la fiesta y ya en 1973-74 se implica el Centro de Iniciativa de Turismo, que ya en ese momento se plantea apoyar las fiestas de interés turístico para Canarias. Tanto así que hemos llegado al 2013 y ahora 2014, sí, en este caso ahora, la semana pasada, pues se declara la fiesta de interés turístico regional. Y es importante. Y es importante. Es la primera fiesta. Y la fiesta de Valsequillo, pues 2 años después se empieza a hacer en Valsequillo la misma fiesta, con una serie de actos comunes que se siguen manteniendo, como es el certamen de poesía, la ruta de almendro en flor, que empieza de San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Valsequillo, toda la zona de la cumbre y demás, pero ahora ya sí se han establecido ya las fechas. Ahora parece ser que Tejeda siempre va a ser el primer fin de semana de febrero y el segundo fin de semana Valsequillo, porque siempre cada año estaba el dilema quién primero, quién después tenían y demás, pues ahora ya se han llegado a un acuerdo. Y son unas fiestas que evidentemente han cambiado mucho, han cambiado muchísimo. De aquella época hoy. Claro. Pero como hemos cambiado todo, se han tenido que ir adaptando los tiempos, cosas que han salido mejor y cosas que no han salido tan bien. Pero la esencia de la fiesta se mantiene. Este año, ahora ya desde el año pasado, esta nueva corporación ha introducido el sábado como día del turista, y la verdad que creo que han acertado plenamente, porque ese día congrega a todos los turistas que estén en el sur, los invitan, y también ya, aparte del domingo, ya pueden ver una muestra de lo que es nuestra artesanía, nuestra cultura, nuestros oficios, nuestras labores, y se acercan a Tejeda y ven el campo como están y demás. Entonces sigue siendo una fiesta bonita, se mantiene. La fiesta alcanzó su apogeo en el 75, cuando le dan el primer almendro de plata a Néstor Álamo y traen a los sabandeños en aquella época. El segundo almendro fue para Mari Sánchez, y se instituyó también lo que era la manta canaria, que solamente se dio en un año, no recuerdo exactamente si fue en el 80, y la entrega se hizo en el Ventaiga ese día, pero aquello debe ser que no estuvo muy acertada la combinación, el pueblo, la gente esperando la entrega en el Ventaiga para simbolizar un poco lo que querían seguir el Parque de los Canariólogos y demás. Entonces eso ya se quedó ahí, se le entregó a don Fernando Vergasa esa manta canaria y nunca más se dio, pero se mantiene la esencia de la fiesta, como ya comentaba antes, pues con los cambios que hemos sufrido todos. Sí, yo recuerdo inicialmente, complementando un poco también lo que decía Fina, cómo inicialmente pues se establecieron diversos concursos. Estaba un concurso de fotografía, porque una fiesta o todas las fiestas, cuando se plantean así como populares, si no se hacen como participativas, si la participación no se potencia, se quedan en un ámbito institucional y o bien mueren o bien se convierten en una cierta monotonía, ¿no? Sin embargo, en el caso de las fiestas del almendro, lo que se comprueba, y se comprueba a pie de calle concretamente, es
la gran participación que tiene el pueblo, todos los barrios, montando sus casetas con los productos, ofreciendo gratuitamente a los automovilistas que llegaban pues un trozo de mazapán o una bolsita con almendras, etcétera, ¿no? Y también se hacía partícipes en las actividades culturales. Ya decía que se convocaban concursos, el concurso fotográfico, el concurso de narración y el concurso de poesía, que se mantiene concretamente en este caso. El de Balcón Canario. Pues es una forma de que también se acerque todo el mundo. Es como el niño de la ciudad que necesitan que vayan para que vea un gallinero, le nombran una gallina y sí, ficticiamente, pero que la toque, que la sienta, que la leche, que la escuche. Imagina que las vacas son cuadradas, pues, ¿no? Por lo menos saber de nuestros oficios, saber de nuestra cultura, no saber de dónde venimos, saber eso es la esencia, y se mantiene pues toda esa serie de concursos. Y lo que decía Pepe, ¿no? Ellos han ido en todos los grupos de gobierno que han ido pasando, pero han ido adaptando los tiempos. Ahora han vinculado en estos últimos años a los barrios, y cada barrio pone su caseta con la elaboración de su producto. Uno, frangollo, pues la culata del frangollo, la solana, las tortillas de calabaza, la otro mermelada de almendra, de higo. Entonces, toda esa degustación gratuita, pues cada uno pues participa, todo el municipio, y le da la oportunidad a toda la población que llegue de probar todos esos productos. Yo tengo un buen recuerdo en el sentido siguiente, que estaba ya estudiando en La Laguna en el año 73, ya desde el último año de la carrera, y leí la base de lo que era el concurso de narración, y entonces me presenté, escribí en La Laguna lo que era el concurso, que era hablar sobre un tema relativo a Tejeda, a las costumbres, un poco el propio ambiente, ¿no? Igual fue mi sorpresa que un día, estando yo tal vez a lo mejor muy apurado o estudiando muy agobiado al respecto, ¿no? Pues recibo una carta del propio ayuntamiento que había ganado el concurso de narración. ¿Y cuál era el premio? ¿Era metálico? Pues era justamente 5.000 pesetas. Pues de aquella época. De aquella época que justamente fue la base para cuando ya acabé la carrera, pues hacer un primer viaje a Europa. Claro, porque 5.000 pesetas de aquella época... Más, bueno, 5.000 pesetas... Era casi un sueldo. Sí. Creo que era el sueldo 5.173. En el año 73 era el sueldo base. En España era 5.173 pesetas. O sea que ya era un sueldo, que si era un sueldo base, pero bueno, que si eran 5.000 pesetas, 5.000 No, pero las cosas como son encadenadas, ¿no? Es decir, entonces, pues ese premio pues nos trae pues, el recuerdo de ese concreto, pero después es lo que te lleva a salir del propio ámbito local. Te vas a Europa. Y claro, y estás en París y vas a costa del... Sí, pero bueno, del pero premio, como ¿no? Sí, pero más también un poco más y tal, pero es haciendo autostop. Y teniendo una vivencia, es decir, que las cuestiones culturales, si te encuentras con una persona con cierta curiosidad, etcétera, pues también apoyándolas mínimamente, pues pueden seguir adelante. Y ese es el gran recuerdo que tengo, y muy entrañable, y después también de ver a Néstor Álamo sentado el día del homenaje allí, ver los sabandeños, bueno, porque eso ya fue el año siguiente, cuando realmente fuimos un grupo de gente allí a recibir el premio que lo entregaban, pero no solamente sino también el de fotografía, etcétera, y era una cuestión de mezcla entre lo etnográfico, lo cultural, la juventud, la gente mayor, es decir, realmente es una explosión, ese pum inicial que se estableció como lema. Tengo el programa PUM 70 y patrocina la casa Terry. Terry me va, como decía el spot. Y justamente yo creo que estamos definiendo, nosotros que somos de pueblo, Fina y yo, limítrofes y que con unas características similares, que hemos vivido todos los aspectos esenciales de lo que pueda ser la fiesta canaria, ¿no? El hecho de que se mantengan, pero porque la fiesta y la cultura son elementos integradores. Y ahora mismo, cuando se habla de la crisis, efectivamente estamos hablando de una crisis dura, estructural, es decir, que afecta sobre todo en los ámbitos urbanos, pero la gente en los pueblos pues suele afrontarla independientemente de que también sus ingresos pues puedan estar muy recortados y las limitaciones económicas también son fuertes, pero tienen un espíritu, ese espíritu de participación, de colaboración, lo llena de optimismo para seguir afrontando la vida. Sí. Yo como anécdota quiero decir que yo recuerdo en el año 76-77 cómo el ayuntamiento
compró tela de ropa canaria y la dio a toda la población. A mí me dieron la tela para confeccionar y mantengo el vestido. O sea, ese es mi recuerdo de mi primer vestido de ropa de canaria, mi blusa y mi falda. Ellos compraron y notaban a cada uno, notaban el tejido y tú pagabas la confección. Y de ahí pues se hicieron muchísimo. Pues eso es un elemento que a mí no se me va a olvidar nunca, como yo, mi primer traje, cómo conocí el traje canario, que no lo conocía. O sea, lo que Pepe decía es una fiesta que tiene su valor porque sí, perdona. Es una fiesta, además pagana, que se celebra de las pocas que se celebran en invierno y que yo creo que hay que potenciar un poquito para mantenerla, porque creo que nos da a conocer todos los oficios que se han perdido, ¿no? No, y sobre todo en una época en que estábamos ensayando lo que era la identidad, es decir, buscando dándole valor a nuestras raíces, a nuestras procedencias, pero no en un sentido excesivamente localista ni de mirada hacia atrás, sino es mirando hacia atrás para ver de dónde veníamos, para dónde venían nuestras generaciones, para poder seguir construyendo el futuro, porque la crónica también tiene ese sentido. Es decir, no es vivir de nostalgias, sino mirar a ese pasado para tomar fuerza, porque el pasado también está lleno de valores. Por ejemplo, la austeridad de nuestros abuelos, de nuestros padres, cómo vivían. Pues yo pienso que son aspectos esenciales que tendríamos que, frente a una sociedad consumista, que es la que realmente se ha creado en los últimos años, es decir, con este sentido de la economía del bienestar y de que parece que el consumo era lo fundamental, ¿no? El hecho de poder afrontar la vida también desde lo que pueden ser los medios, adaptándonos a los medios que tengamos, es un valor de nuestras sociedades, ¿no? Igual que la forma de hablar de nuestros antiguos, de nuestras personas, de las personas mayores, ese respeto, ese mirar al frente, es decir, ese no estar con dobles lenguajes. Todos esos son aspectos que están ahí, que es justamente lo que nos da la identidad. Es decir, no una identidad simplemente de la manta esperancera y de lo que es el mundo exclusivamente rural, de que es duro, que es muy duro, ¿no? Es los valores morales, los valores sociales que se guardan detrás de esas colectividades de nuestros pueblos. Fina, tu crónica aquí en este libro, El Museo de las Tradiciones, es un museo etnográfico que se encuentra en Tejeda, que no es muy antiguo, es del 2007, pero esta idea venía desde los años 70 de crearse, ¿no? Sí, bueno, mi trabajo, que se titula Apuntes para la historia del Museo Etnográfico de Tejeda, en este caso el Museo de las Tradiciones, que se llama así, viene dada no por esta obra, sino yo en el año 94, el Cabildo me becó, me dio una beca, cuando terminé la carrera, para trabajar en el Museo Antonio Padrón. Entonces, en Galda. Una vez allí me sensibilicé en Tejeda. Yo sabía que estaba la idea desde los años 74 de que crear el museo, se había comprado la casa para crear ese museo. Esa casa tiene una historia ya no arquitectónica, sino humana, social, política, porque por ahí ha pasado de todo, va a ser una casa de unas características únicas en el municipio. Entonces, en ese momento, cuando me dieron la beca, tenía que hacer un proyecto y lo hice sobre el museo. O sea, me planteé el debate, el trabajo, el enfoque era distinto, era un debate sobre cómo hacer un museo en Tejeda, un proyecto museográfico. Porque en aquella época no existía. No existía. En el trabajo planteo y en el trabajo hago lo que es la evolución, lo que es la compra de la casa, porque el edificio es único. Entonces, el edificio lo construyó un señor que viene de Cuba, Sebastián Hernández Morales, que es el primero de la saga de una serie de políticos en Tejeda, que llega a Tejeda, pero que no tuvo nunca relación con Tejeda. Así yo me planteé, este hombre cómo llega a Tejeda. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar el tema de la casa, quién vivió en ella, todos los usos que se dieron a la casa durante el tiempo, y cómo este trabajo, el activo no termina ahí, tendría que tener un segundo y un tercero, para después ya hablar lo que es, después de abrirse el museo, lo que es el museo en sí. Entonces lo que hago es un análisis de lo que es, cómo se hizo la casa, quién la vivió, por qué desde un principio no fraguó la idea de que se proyectara el museo desde el año 74, que se compró la casa. En aquella época ya se había buscado esa casa como la ideal para... Es que va paralelo con la fiesta de la almendra en flor. En ese momento se vincula Néstor Álamo a Tejeda, don Diego Cruz,
uno de los alcaldes fallecidos, que fue alcalde entre 66, 80 y pico, compra la casa con la idea, apoyado por Néstor Álamo, para hacer el museo. Las cosas no salen como es. Néstor Álamo hace una serie de intervenciones, de hecho es que se puede ver todavía sus improntas, coloca un arco conopial. Él era un señor que le gustaba un poco hacer una mezcolanza de cosas, a usar el arte ecléptico, que la casa ahora mismo tenía unas chimeneas tipo arabesca, ya desaparecieron. No fragua, se cabrea, él tiene un carácter muy fuerte, no compatibiliza con las personas que están dentro del museo, se marcha, se para eso ahí, entra una corporación nueva, se vuelve a parar, llega otra corporación, se hace otro mini proyecto, y en fin, que para abrir las puertas en el 2007 de ese museo, porque es un poco lioso, hay como 5 proyectos, y uno de ellos era un restaurante, que está el proyecto hecho con sus mesas y demás. Entonces nosotros, en este caso yo digo, es que no puede ser, entonces se tiene que consolidar con un museo. Tejeda no tenía en ese momento ningún, hoy tiene 6, pero en aquel momento no había ningún museo. Muy fuerte. Vamos a hacer una pausa, lo que uno se va enterando, para eso están los cronistas de Canarias, para hacernos llegar esa historia que muchas veces, pues incluso en nuestro propio municipio, pues nos pasa desapercibida. A pesar de que la tenemos al lado, ahora mismo en este caso lo que es el Museo de las Tradiciones, que pudo haber sido un restaurante, y bueno, pues esa casa singular de Tejeda, pues de repente no hubiera sido lo que hoy es el Museo de las Tradiciones. Hacemos un pequeño alto, estamos enseguida con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final del enfoque, a este último tiempo. Seguimos hablando con Fina Suárez y con José Antonio Luján, cronistas oficiales de Tejeda y Artenara. Y bueno, pues Pepe, la Junta de Cronistas tiene algunos proyectos, tiene algunos planes para el futuro, ¿verdad? Cierto, la Junta es... Porque la Junta no se ha creado para estar todos uniditos ahí y sacar este libro solo, ¿no? Yo creo que hay una actividad febril durante todo el año, ¿no? El libro es el aglutinante y es justamente el proyecto que nos ilusiona a todos y lo que realmente nos une en el sentido de que tenemos que construirlo, eso por una parte. Pero nosotros, desde lo que ha sido la propia trayectoria del desarrollo de esta asociación, no hemos querido quedarnos de una manera endogámica, encerrados en nuestros propios planteamientos ni en nuestros propios estatutos, sino hemos querido abrirlo a lo que pueda ser otros ámbitos institucionales y sociales. El año pasado teníamos un proyecto y un vínculo con la Diputación del Común, dado que la figura del diputado del Común es una figura histórica en la configuración de los pueblos, ¿no? En la configuración de la sociedad canaria y en lo que es la propia participación en el modelo de aglutinamiento político desde lo que es el propio antiguo régimen, donde las figuras, los concejales, etcétera, pues estaban representados cuando los pueblos y la municipalidad todavía no era moderna, por lo que eran esos representantes, esa fuerza viva
que tenían una figura, una representación. Entonces parecía que nos puede dar la sensación de que ese pasado estaba muy desorganizado, y no, es decir, estaba muy organizado en torno a figuras institucionales, y se denominaban el diputado del común, y había 2 diputados por cada municipio. Entonces, con esa justificación, pues solicitamos el apoyo y esa mirada y esa conexión entre lo que pueda ser el pasado y el presente, y la sensibilidad del actual diputado del común, pues nos llevó a todos a establecer unos vínculos con la Junta y diputado del común. Pero también el proyecto no quedó solamente ahí, sino también lo hemos querido abrir a la participación de la Academia Canaria de la Lengua, dado que es una institución en la que ahora mismo tiene el proyecto del trabajo sobre la toponimia, y entonces pues algunos pueblos, algunos municipios o islas también han realizado sus trabajos sobre lo que es la denominación de los lugares, pero la Academia ha querido establecerlo de una manera clara, científica, porque no es simplemente una relación de nombres, sino eso hay que saber hacerlo con los propios informantes, hay que contrastarlo, y la Academia es la que ahora mismo está colaborando con la Junta de Cronistas, es decir, en una relación mutua, para poder llevar a cabo el estudio toponímico de los diversos puntos y los diversos municipios, ¿no? Aparte de ello, hay unas propuestas que se titula ofertada por una editorial que es CAM PDS, que dirige Plácido Checa, y que ha ofertado a los cronistas hacer un tipo de historia de los municipios, de algún acontecimiento que permanezca en la memoria colectiva de la localidad, del municipio, de la comarca, pero convertirla no en una crónica meramente narrativa, científica, sino en algo en el que se combine lo real y lo ficticio, ¿no? Con el fin de hacerlo llegar a los propios, a un público determinado, que puede ser a chicos, alumnos de 10 años, pero también personas de 80 años o de 70 años. En definitiva, en ese abanico de consumo pueden verse lo que los cronistas tenemos la oportunidad de escribir una crónica, y se titula Crónicas al viento. Yo tengo en mente pues desarrollar uno que hay en Artenara muy bonito, es decir, que parece realismo mágico, que es la mujer que hablaba con los muertos. Era una señora que se llamaba Zaragoza, vivía en el barrio de Lugarejo, y ella hablaba con los muertos. Entonces eso es un elemento que te da pie. Además te puede dar fantasía también, sí, y ficción. Y ficción y realidad, pero que después también hay protagonistas vivos que pueden contar ese tipo de cuestiones, ¿no? Luego también tenemos la propuesta de participación en la conmemoración del 425 aniversario de la creación de la Capitanía General de Canarias, ¿no? En el sentido de que la propia Capitanía quiere contar con los cronistas, y de hecho ya se ha presentado los proyectos, con el fin de establecer el vínculo de sociedad-ejército. Es decir, no ver el ejército exclusivamente como una fuerza defensiva, sino también propiciadora de lo que es esa relación social. El otro día, pues en una rueda de prensa, en una mesa redonda que se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas, pues una figura como García Escame, el general García Escame, capitán general de Canarias, del mando económico de Canarias. Económico, efectivamente. De Canarias, que además que fue en aquella época. Sí, pues en la década de los 40, pues fue una figura clave, porque supo integrar lo que eran las propias necesidades de los municipios, de los pueblos, desde ámbitos de infraestructura, desde la construcción de iglesias, apoyo a la construcción de cementerios, o facilitar el colegio de las Salesianas en Tomás Morales, que gracias a la placa todavía hay. Efectivamente, y tantos aspectos que fue cubriendo dentro de esa línea de lo que era el mando económico, y concretamente pues una figura de la talla de Eligio Hernández, con su militancia, etcétera, pues llegó a plantear el beneficio que supuso la actuación de este capitán general en las relaciones del hierro
y lo que pueda ser y lo que pudo ser el que una isla que aparentemente estaba marginada por los aspectos económicos y el tener que pagar pues unas determinadas aranceles para sacar los productos, pues a través de García Escámez se propició que los herreños pudiesen exportar sus productos sin necesidad de pagar esos aranceles. Entonces ese es el diálogo que se pretende y que piden de los cronistas, que cuenten cuál ha sido los avatares que se ha vivido en los diversos municipios con la presencia de la milicia. Y por último también tenemos pendiente, y ya próximamente tendremos pues unas reuniones, pues un homenaje que quedó pendiente en diciembre a nuestro compañero fallecido, que fue tesorero de la asociación Manuel Perdomo Serpa. Ahí pues vamos a hacer una reflexión sobre diversos aspectos relacionados con la Villa de Fírica, como es el agua, etcétera, pero a la misma vez aprovechamos para recordar a este compañero que tristemente falleció en agosto. Bien, Fina, la primera vez que te tenemos en el programa, esperemos que no sea la última. Esperemos que no sea la última. Esperemos. Yo creo que estoy seguro que no. Me imagino que tienes, porque además me hablabas de esta crónica del Museo de las Tradiciones que va a llevar otros trabajos posteriores, ¿no? Claro, porque al hilo de lo que decía ahora el compañero, ese edificio albergó el primer cuartel de la Guardia Civil. También la primera línea de teléfono, el primer teléfono se colocó en la parte alta, que era un teléfono que usaban los militares, que con el tiempo lo llegaron a usar la población civil. Todo el mundo usaba ese teléfono. Sí, fue una casa que tiene una historia impresionante, aparte de cómo llegó el dueño de la casa, que lo voy a decir si me permite, porque eso fue una de las cosas que, gracias a unas mediciones que mandaron de Cuba, yo me planteo en un principio, ¿quién tuvo ese dinero para hacer esa tremenda casa? Parece ser que el señor llegó a Tejeda porque era un oriundo, había nacido en La Habana, de padre, la madre era de Fuerteventura y su padre era de Ingenio, pero su madre enviudó en Cuba y conoció a un señor de Tejeda, al indiano Quintana, y el indiano Quintana pues le deja a esa viuda, a su madre, las propiedades, y él viene con su madre a Tejeda a ver qué le había dejado y él le deja, entre eso le deja el solar, construye la casa. Y ahí empieza la historia de la saga de una serie de alcaldes que se vincularon con esa familia. Sí. O sea que todavía te queda a ti trabajo que hacer en ese Museo de las Tradiciones. Por último, Fina, un pueblo como Tejeda crea historia todos los días, porque a lo mejor la gente podrá pensar, bueno, Tejeda es un pueblo de 2100 habitantes, bueno, uno de los más pequeños de la isla en cuanto a población, no en cuanto a terreno, que son de los más grandes. Se crean historias todos los días, hay historia para un cronista, siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo. Decir el territorio, hasta 1814 Mogán pertenecía a Tejeda. Por eso digo que Tejeda en otra época, y bueno, sigue siendo grande, ¿no? En cuanto a extensión. Es un pueblo grande, un municipio grande, no en cuanto a población, ¿no? Sí, pero siempre hay la historia, es lo que les comentaba antes, la historia local, pequeñas historias que hacen la gran historia. Están la historia de la casa, la historia general, la historia del municipio. Cada cosa tiene su historia, ¿no? Su historia. Sí. Además, sobre todo porque es un pueblo que merece la pena verlo, ¿no? Y estar por ahí de vez en cuando, ¿no? No, sí, es un pueblo agradecido. Climáticamente hace frío, pero siempre todos los días sale el sol. Y es una gente que le abre las puertas a todo el que llegue y sin problemas. Un pueblo, sobre todo un pueblo limpio, un pueblo bonito, un pueblo muy conservado, ¿no? Sí, que hoy en día ya es más complicado encontrar. Se ha trabajado para ello, siguen trabajando para ello, siempre están solucionando problemas. Ahora han adquirido un solar grande delante del pueblo para hacer un aparcamiento grande, porque la verdad que él carece de ello, de un aparcamiento no tenemos sino una vía principal, que es la que pasa por medio del pueblo. Pues ahora parece ser que se va a solventar, ya está el proyecto en marcha, se va a solventar el problema de los aparcamientos para el fin de semana, porque es un pueblo de visita obligada y que visitan diariamente muchos extranjeros y los fines de semana muchos canarios. Y nosotros contentos de recibirlos allí siempre. Bueno, ya lo saben, ahí tienen el lugar y sobre todo tienen este libro, que yo creo, Pepe, y ya terminamos, se nos ha acabado el tiempo, ¿hay alguna manera de adquirirlo directamente?
Sí, el libro está en las librerías. Está en todas las ya librerías. librerías. Están en librerías, justamente a partir de estos, de estos momentos ya, prácticamente. Y cualquier librería de la isla se puede y del archipiélago, es decir, las librerías principales del archipiélago, y incluso la librería del Cabildo también. Sí, pero evidentemente, ¿no? Está, y entonces para nosotros sería una satisfacción que, habiendo creado pues este libro y con el esfuerzo que se ha planteado, pues que realmente no se quedara simplemente en la publicación, sino que también la satisfacción que llegue pues a los destinatarios, que somos en definitiva los que construimos la historia acumulándola en nuestra mente, porque la historia no es la que esté simplemente escrita, sino la que llega a la mente después de leerla. Nosotros podemos reconstruir. No son historias cansinas, son lo 25 crónicas cortitas y que las pueden leer cómodamente. Pepe sabe que yo soy un enganchado a este libro. Bueno, y además, como comenta Pepe, por 15 libros, 600 páginas, y sobre todo porque lo puede uno leer como una novela, con lo cual entra uno dentro de él y vive todas esas historias. Yo creo que merece la pena llegar a comprarlo, disfrutar, porque además se disfruta con este libro, y además hay 600 páginas, con lo cual le dura bastante a uno la lectura, con lo cual disfrutará más. No, y sobre todo lo que tiene, que es plural, porque se habla de la construcción de una ermita. Por eso, que tiene diferentes temas, diferentes de diversos historias. Personajes. Por ejemplo, en el caso de mi crónica, pues se desarrolla la biografía de 2 aviadores de Artenara que eran hermanos, ¿no? Claro. Y realmente pues ahí se cuenta su biografía, el esfuerzo que hicieron para formarse. Ya saben lo que tienen que hacer, comprar el libro. Fina Suárez García, cronista oficial de Tejeda, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Habrá muchas más ocasiones de traerte aquí. Esperamos y sobre volver. todo de escucharte, y además con ese diálogo tan distendido y tan agradable de oírte. Muchas gracias. Gracias, Fina. José Antonio Luján, cronista oficial de Artenara, lo mismo, gracias por estar aquí. Tenemos a José Antonio, como tiene otras actividades, como escritor y con muchas cosas, pues a lo mejor lo tenemos con más asiduidad, pero para nosotros siempre es un placer. Es una satisfacción también estar compartiendo contigo, participando en este programa, pero sobre todo intentando que los radioescuchas, las personas los televidentes, pues se sensibilicen con estas pequeñas historias que son crónicas menudas, pero que realmente son satisfactorias y nos pueden hacer más felices. Gracias, Pepe. Bien, pues señor, se nos ha acabado el tiempo. Hemos escuchado a los cronistas de Canarias, a Fina Suárez y a José Antonio Luján. Hemos hablado de este libro, hemos hablado de muchísimas cosas y, como les decía, merece la pena adquirir este libro, sobre todo porque además no hay ánimo de lucro, con lo cual aquí en la Junta de Cronistas se lo ha currado para sacar un libro de 600 páginas y sobre todo por esa diversidad de historias que hay dentro de este libro y que merece la pena leerlo, tenerlo en casa y leerlo. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.